La idea es mostrarte dos formas de hacer este cultivo en botellas. Por un lado, como el que te mostraba recién, en donde le vamos a dejar directamente las perforaciones, las raíces pueden salir, pero por otro lado, vamos a hacer uno con autorriego y fíjate la diferencia en perforaciones que tenemos entre una botella y otra. Todo esto te lo voy a explicar ahora mismo. Hacemos el cambio de las cámaras y esto es muy importante porque cuando hacemos el cultivo en botellas, mirá lo que son estas lechugas moradas, así como la ves, eran lechuguitas de este tamaño. Así de pequeñitas. A ver, vamos a ponerlo por acá, así queda más... Ahí está. Eran lechugas de este tamaño que con el tiempo van a empezar a crecer mucho más. Y la ventaja que tenemos en todo esto es que las vamos a poder cosechar hoja por hoja y así vamos a lograr tener mucho mayor cosecha. Mirá las raíces. Estas raíces que salen, y mirá cómo es la perforación acá, que tenemos mucha perforación, es un sistema, por ahí, para decirlo de alguna forma, un sistema semi-hidropónico, porque toda la nutrición que nos va a salir con el agua de riego queda en el fondo y esto, la raíz cuando está tocando, la va a terminar absorbiendo. Entonces, vamos a empezar con esta primera botella, en donde tenemos perforaciones de este tipo, y a su vez, por acá arriba, le vamos a hacer solamente una hilera de perforación. Porque a esta botella la vamos a usar sin el autorriego. Esta va a ser la primera que vamos a armar. Por abajo, las dos... Acá. Ahí. Por abajo, en las dos, vamos a usar la mitad de la otra botella. Estas son las de agua, las de 6 litros. Y la idea es que nos quede de esta forma. Fíjate que cuando las cortás, que tienen como esta pancita, vamos a cortarla justo a la mitad para que nos quede la panza por acá. Y esto va a cerrar de esta forma. Esto es importante más que nada por si lo haces en algún país, incluyendo Argentina también. Pero como ahora nos estamos acercando al invierno, el mosquito desaparece bastante. Pero al hacer el corte justo en la mitad, vamos a hacer que entre bien ajustado y no le vamos a dar espacio a que los mosquitos puedan poner huevos. De cualquier forma, en este sistema que vamos a armar ahora, en donde no le vamos a hacer el autorriego, cuando estemos sacando el agua que está acá abajo para regar, cualquier larva de mosquito que haya llegado a quedar adentro del agua o huevos van a ir al sustrato y la falta de agua va a hacer que no puedan seguir viviendo. Y para preparar este primero, el sustrato que va a ser el mismo para los dos, tengan en cuenta que cuando hagamos un cultivo en botella de este tipo en donde no tenemos autorriego, el sustrato puede retener un poquito más la humedad porque justamente lo vamos a regar de una forma natural, como si estuviéramos regando una botella, una maceta. Porque vamos a ver que cuando hagamos el tema del autorriego, ahí vamos a aumentar las perforaciones más que nada en todas las botellas, porque como va a estar subiendo agua por capilaridad constantemente, si nosotros le dejamos un exceso de agua, es muy probable que se nos termine pudriendo todo lo que estemos cultivando con el autorriego. Y en esta vamos a poner, creo que por acá traje... ¡Ah! Y ya podemos empezar. Fíjense lo que vamos a poner en esta. Sin autorriego. Y de paso para que vean cómo fue evolucionando. ¿Se acuerdan este cajón que armamos en el verano? Con las frutillas. Estamos llegando frutillas, fresas. Pasaron algunas hormigas, pueden ver, y caracoles. Pero fíjense que ya estamos en la época de la cosecha de los estolones. Esta misma es la que vamos a cultivar hoy en esta botella que te estoy mostrando ahora. Y es una etapa en donde ya podemos separar los estolones. Estos se acuerdan que lo habíamos dejado en una macetita. Y la ventaja que tiene esto es que la planta ya está mucho más crecida. Este estolón está totalmente enraizado. Y me lo traje por acá. Traten de cortarlo con un poquito más de esa... Acá lo tengo, se los voy a mostrar por acá. Le dejé el estolón, el tallito. Y se lo dejo un poquito más en agua. Pero miren el tamaño. Esto es todo los hijos que vamos sacando de las frutillas. Y andan súper bien en estas macetas que vamos a ver ahora. En estas botellas de agua. Vamos a separarlo por acá. Mirá lo que es de hojas. Esta ahora, la frutilla, cuando estamos entrando en la época de invierno. Vamos a volver de nuevo a la luz. Ahí. Cuando estamos entrando en la época de otoño-invierno, la planta de frutilla o de fresas lo que va a hacer es toda la hoja grande que nos quedó del verano pasado va a empezar a pasar toda la energía acumulada hacia la pequeña corona que vamos a tener por adentro. Es normal que la hoja más vieja se ponga de un color amarillo y se termine cayendo.
Y a medida que evoluciona el invierno, también es normal ver que las pequeñas hojitas que va a sacar del centro van a quedar muy chiquitas, muy pequeñitas van a quedar. Y esto es porque tiene que bajar ese tamaño de hoja para soportar el frío del invierno. Y a ver con qué nos encontramos con este estolón, que me supongo que tiene que estar todo enraizado ya. Miren lo que es esto. Pura cantidad de raíces. Este sustrato que habíamos armado acá era un poquito bastante pesado, era compost totalmente. No me preocupaba por el exceso de humedad porque como son macetas pequeñitas, a más pequeño el tamaño de maceta o botella que usemos, podemos usarlo un poquito más pesado, como por ejemplo un compost directamente. Por acá atrás, fíjense que tengo este que tengo acá atrás, que después lo van a tener acá. Ahí, justamente. Este árbol que tengo acá atrás es uno de los primeros frutales que vamos a empezar a hacer en maceta. Y eso me refiero a que voy con este tema. Es muy importante cuando cultivamos en contenedores la aireación. Y acá lo que vamos a hacer, sin apretar mucho, vamos a dejarla acá adentro. Esta obviamente las vamos a ver más adelante a medida que vayan evolucionando. Y en la punta esta del tallito, lo que hago directamente a la tierra. Puede llegar a absorber un poquito de agua, así que nos va a venir súper bien. Entonces, las botellas estas cuando las armamos, las vamos a regar directamente como regamos una maceta. Y yo acá le voy a poner esta agua, pero voy a cambiar rápido de cámara para que vean antes que el agua empiece a caer por acá. A ver si logramos que el agua caiga. Y sí, ahí está, ahí empezó a caer. Vamos a sacarlo. Esto es importante, que el agua esta caiga bien rápido y vamos a ver que en un principio, por más nutritivo que esté el sustrato, por más compost o lombricompuesto que le pongamos, siempre el agua va a salir un poquito más oscura. Fíjense. Ahí va. Esto quiere decir que se están lavando nutrientes, pero como van a quedar acá adentro, después aproximadamente cada 2-3 días lo vamos a sacar esta agua y la vamos a tirar por arriba para regarla. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque es una forma importante, interesante también, de no estar lavando, porque si a esto lo cultiváramos, por ejemplo, directamente la colgamos, por ejemplo, en la pared, así, y esta agua se nos va, estamos perdiendo todo el trabajo de años, no. Estamos perdiendo todo el trabajo cuando nos ponemos a hacer compost o lombricompuesto, porque estamos sacando mucho nutriente. Esto se iría, por ejemplo, al piso y lo perdemos. Entonces, esto es muy bueno, los recipientes, para juntar esta agua y volver a fertilizarla. Hago un poquito de espacio acá y vamos a ver el otro que te comentaba, que es el sistema este de autorriego. Y acá lo que vamos a tratar de hacer, a diferencia del otro que agarramos recién, cuando hablamos de un autorriego, cuando hablamos, por ejemplo, de hidroponía, que en principio uno los ve así y diría no tiene nada que ver uno con el otro, pero en realidad sí tienen mucho que ver. Porque cuando cultivamos con sustratos que estén saturados en agua, o que una raíz en hidroponía tenga que ir por un flujo de agua o una perlita con mucha agua, eso sería la parte hidroponía, nosotros lo que le tenemos que dar a las raíces es mucha aireación. Si en un sustrato, si usamos un sustrato, mejor dicho, en donde se aprieta mucho, por ejemplo, compost 100%, y le hacemos todo un sistema de autorriego que suba por capilaridad el agua, eso se va a compactar mucho. Y el problema que vamos a tener es que en un suelo, cuando nosotros tenemos todas las partículas del suelo, si son muy pequeñitas y a su vez entra agua, esos espacios entre una partícula y otro se va a estar llenando de agua y va a desplazar al aire. Como va a estar constantemente chupando el agua por abajo y constantemente subiendo el agua, nunca esa agua se va a ir y va a dejar de nuevo un espacio de aire para que respiren las raíces. En esta que acabamos de armar recién, como lo vamos a regar, esa agua va a entrar entre los espacios del sustrato, pero después se va a ir y ese espacio va a ser reemplazado de nuevo por el aire. Así la raíz va a poder respirar y no se nos va a morir. En este caso, vamos a tratar de hacerle mucha perforación. Fíjense todo lo que es acá abajo. Porque esto nos va a permitir tener una aireación extra a diferencia de la otra que armamos recién. Entonces, el agua sube, esto va a permitir que también se evapore el agua y esto va a ayudar al final a que esas raíces estén mucho más aireadas. Lo mismo vamos a usar, y nos vamos para el otro lado, una botella,
La parte de abajo es exactamente la misma. Y ahora sí, antes, que ya me estaba olvidando, Martín, tanto. Mirá lo que vamos a hacer. Acá tengo una remera vieja. Y te voy a mostrar un truquito. Fíjate cómo está cortada esto. Más ancha arriba y más finito para abajo. Entonces, tomamos la medida desde donde va a quedar más o menos la botella. Si ponemos la ponemos acá, fíjate que nos queda este espacio para que entre en contacto con el agua. Más o menos por ahí. Y le hacemos un nudo. En la botella, el agujero que tenemos... Esto es más fácil hacerlo en un video que en vivo, porque si no me llega a salir, después queda un papelón. Vamos a hacer de esta forma, es más fácil. Ahí me quedó bien anudado. Y como esto era bastante ancho arriba de todo, lo vamos a hacer acá en este otro lugar. Lo vamos a cortar con una tijera, más o menos en 3 pedacitos. Y vamos a ir por acá, o 4 puede ser. Así, ahí se ve. Porque lo que quiero es esto. Tener tiritas de tela. Así. Que me quede así como si fuera un pulpo. Esto mismo ahora va a la botella por arriba. Y lo tapamos. Me quedan un poquito largas, así que las vamos a cortar. Ahí está. Y le vamos a empezar a poner la tierra. Que en este caso va a ser exactamente el mismo sustrato. Primero para que quede esto firme. Lo voy a tener por acá. Y cuando lleguemos más o menos a la mitad del sustrato, fíjate lo que vamos a hacer con este pulpo que acabamos de armar recién. Le vamos a poner una tira para un lado, otra tira para otro lado y esta así. Vamos a desparramarlo y ya nos queda el pulpo de miradas biológicas. Así. Porque el agua va a subir justamente por esta parte del centro y se va a distribuir bien para todo el sustrato. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo acá, una tirita nomás y la dejamos en el centro hasta arriba, solamente se mantiene húmedo el centro. De esta forma vamos a hacer que ahora cuando lo estemos tapando va a estar humedecido bien parejo y esto va a hacer que las raíces crezcan en todas las direcciones. Entonces, es una forma de aumentar sería el rendimiento que tenemos con este sustrato. Porque la raíz va a ir para allá, va a estar húmedo y va a sacar todos los nutrientes de este lado. Va a sacar los nutrientes de acá, los nutrientes de todo el lugar donde esté húmedo. Si nosotros a esto lo particularizamos en un solo lugar, en el centro por ejemplo, va a sacar los nutrientes nomás donde esté el agua. Esto, así que parece algo tan sencillo, a la planta le ayuda un montón para aumentar toda la extracción de los nutrientes y lograr que tengamos plantas mucho más desarrolladas en espacios mucho más pequeños. Y acá, a ver qué vamos, con la lechuga morada. ¿La lechuga morada vamos? Sí. Al centro. Y ahora vamos a regarlo. Pero después lo que podríamos hacer, estoy pensando, vamos a ver el apio, este gigante que tenemos acá atrás. Creció totalmente en estas botellas, ¿eh? Ahí está. Ya la parte más difícil se fue, que es la de poner los sustratos. Y cuando lo tenemos listo así, es importante siempre, miren, que tengamos la partecita, el nylon. El nylon, escucha. ¿Cómo es? Que tenga el nylon, no sé dónde saqué el nylon. La remera, la parte de la tela, mejor dicho, que quede bien en el fondo. El primer riego que le vamos a hacer acá va a ser directamente y que tenga una buena cantidad de agua, porque este va a funcionar por capilaridad, va a ser un autorriego. Este primer riego que le vamos a hacer tiene que ser bastante abundante, de manera que nos quede abajo más o menos unos 3-4 centímetros. Acá no estoy viendo muy bien lo que está pasando, pero confío en esto. Ahí está. Ahora sí, rápido a la otra cámara porque quiero que vean esto. Miren cómo el agua enseguida cae. Mucho más rápido que la otra. Esto es justamente por todas las perforaciones. Y a ver que no me caiga. Acá. Por todas las perforaciones extras que habían acá al costado. Y ahí lo tenemos tocando el agua. Y esto solo se va a mantener por capilaridad. Va a subir
Y en este pulpo que le dejamos acá en el centro, va a distribuir bien todo el agua alrededor de la planta. ¿Cuándo lo vamos a volver a regar? Cuando veamos que prácticamente no nos queda agua abajo. Y lo que sí te voy a recomendar, cuando le hagas el próximo riego, como acá abajo también nos van a quedar nutrientes, te recomendaría que primero riegues el fondo, revuelvas bien y esa agua se la tires por arriba. Así vas a estar reusando todos los nutrientes que nos quedaron también en el fondo. Eso es importante cuando hacemos los cultivos estos directamente en botellas. Y acá los puse en botellas. Pero así como están en botellas, tenemos también que lo podemos hacer en macetas. Estas las famosas berenjenas que las habrán visto en varios videos. Esta creo que... Ah, sí, empezó a florecer ahora. Acá está. Y así como las ven a estas berenjenas, las podés mantener... En este caso no está ni por autorriego, ni es un riego normal. Junto al agua que está abajo. Pero lo que le hago a estas plantas es todo el tema nutrición por medio de los tronquitos. Y hablando de nutrición, me olvidé, que lo tengo por acá. Cuando hacemos esta, que recién pusimos las macetas estas, y lo traje todo y me olvidé, pero bueno, se los voy a comentar ahora. Un fertilizante bueno y totalmente súper económico. Agarran las papas, las cortan bien en rodajitas súper finitas, de forma que nos queden así, y las dejan secar al sol o al lado de una estufa, ahora que ya estamos entrando cerca del invierno. La cuestión es que se tienen que secar y no cocinar al horno. Escuchen el ruido. ¿Ven cuando yo las corto? Tienen que estar así, bien secas. Y después lo que hacemos es con un martillo, lo voy a poner por acá y les voy a dar una recomendación acá. Con un martillo las trituramos todas para que nos queden así. A ver, vamos a oscurecer. Ahí estoy aclarando. Ahí. ¿Ven cómo queda? Toda esta papa molida así. Esto, lo que habría que hacer, que me olvidé, cuando hacen el trasplante en las macetas. Es más, lo podemos hacer con una para que vean dónde se aplicaría esto. Vamos a trasplantar este apio. Es un fertilizante que nos va a dar mucha nutrición en cuanto a... vamos a tener mucho almidón. A eso voy. Lo aplicaríamos de esta forma. Esto va para cualquier maceta, va para cualquier tipo de cultivo de planta que hagas. Y más o menos en estas macetas así, lo que hacemos es desparramamos así la papa. ¿Por qué va a estar esta papa? ¿Qué efecto va a tener? Como es mucho almidón, cuando entre en contacto con el agua, va a empezar a disolverse y el almidón va a ayudar, mejor dicho, a que los microorganismos que están creciendo en el sustrato se desarrollen mucho más rápido y toda la materia orgánica que tengamos en los sustratos se va a descomponer más rápido y que va a terminar siendo nutrientes para las plantas que pongamos. En la zona donde estemos poniendo la papa, siempre, y si lo hacemos con botella, es recomendable tener perforaciones porque eso nos ayuda a una mejor aireación. Y vamos a experimentarlo con este, que en realidad todo esto habría que hacerlo directamente en las macetas que les mostré allá atrás. Pero se los quería mostrar acá para ver cómo se aplica. Muchos que por ahí tal vez usan la harina de hueso, más o menos lo usaríamos de esa forma. Ahí semi enterrado para que la planta, para que se vaya degradando y la planta después lo puede usar. Y solamente a esto lo vamos a regar. Tengan en cuenta que cuando ni bien ya le hacemos el riego, toda esta papa que tenemos acá se empieza a degradar rapidísimo y van a ver cómo ayuda a acelerar el crecimiento de las plantas. Pónganlo en práctica cuando hacen un trasplante, por ejemplo, directamente a la huerta. Un puñadito antes del trasplante, un poquito de tierra y arriba la planta que van a trasplantar. Y nos estamos viendo pronto. ¡Chau!